Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Levítico 16, verso 1 en adelante. Tiene como tema el día del perdón. Dios mismo, cuando llama a un sacerdote para que le haga casa y altar, Dios mismo le da a través de su palabra los días que éste tiene que celebrarle servicios en su casa y en su altar. Dios mismo le da el nombre del servicio. La palabra de Dios tiene todo lo que necesita el sacerdote para trabajar en la obra que Dios le entrega. Y nos dice la palabra del Señor: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar. Advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Dios nos está hablando de su altar. Cuando Dios nos está hablando de esta área de su casa, Dios nos habla del altar. La palabra del Señor nos dice que Dios advirtió a Aarón. Dios le entregó un reglamento a Aarón para que él y sus hijos trabajaran con las ofrendas del pueblo, con el alimento que le pertenece al Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios le entregó unas instrucciones a Aarón. La palabra de Dios nos dice que Dios les advirtió las consecuencias a Aarón y a sus hijos. Dios les advirtió y Dios les dijo lo que pasaría si estos desobedecían al mandato que Dios les entregó. Dios es santo. Dios es espíritu. Todo lo que le pertenece a Dios es espiritual. Todo lo que le pertenece a Dios, comenzando con su casa y su altar. La casa y el altar de Dios, Dios la envía a formar y a crear para Él. Habiendo Dios santificado y purificado su casa y su altar por su palabra, esta casa, cuando Dios se la entrega al sacerdote, Dios se la entrega purificada y santificada. El sacerdote, de igual manera, la casa y el altar que Dios le entrega a éste le pertenecen al Señor. De igual manera, el sacerdote le pertenece a Dios. Cuando Dios llama al sacerdote, Dios lo purifica y lo santifica. Y luego Dios le derrama aceite de la unción y le entrega este trabajo para que el sacerdote trabaje en la casa
y en el altar del Señor. El sacerdote de igual manera, la casa y el altar de Dios fue santificada y purificada. De igual manera Dios santificó, purificó y ungió al sacerdote por su palabra. El sacerdote es ungido porque Dios lo ungió desde que Él declaró, desde que Él lo formó en el principio. Todo lo que se hace para Dios se hace en el Espíritu y bajo santidad. Todo lo que le pertenece al Señor es santo, para que todo lo que Dios le pide al sacerdote, para que todo lo que Dios le pide al sacerdote que haga en su casa y en su altar, salga como Dios se lo está pidiendo, bajo la esencia de Dios, bajo la santidad de Dios. El sacerdote debe de mantenerse bajo obediencia. El sacerdote debe de mantenerse santificado y purificado, sin mirar al mundo, sin tocar las cosas del mundo. El sacerdote tiene que mantenerse haciendo lo que Dios le dice. El alimento del sacerdote es la palabra del Señor. El alimento del sacerdote viene a ser la palabra del Señor. Dios viene a ser dueño del sacerdote y de los levitas. Inmediatamente Dios los toma y los deposita en su casa y en su altar. El sacerdote no puede escuchar la voz de ningún otro ministerio para copiarlo. Si esto sucede, este sacerdote muere espiritualmente. La muerte espiritual es una maldición. La muerte espiritual es una maldición que viene a la vida del hombre. Inmediatamente el hombre desobedece al Señor. Inmediatamente el sacerdote desobedece al Señor, va maldición a su vida. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice que Él le advirtió a Aarón que sus hijos tenían que tener cuidado con sus objetos santos y con su altar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que los hijos de Aarón desobedecieron al mandato de la ley del Señor. Dios, cuando llama a un sacerdote, Dios le advierte las consecuencias de la desobediencia de sus hijos. Dios le advierte al sacerdote qué pasaría en caso de que un levita falte a la palabra del Señor. Dios le entrega al sacerdote a todos los levitas. Lo voy a volver a repetir. Dios le entrega al sacerdote un grupo de levitas para que trabajen en la casa y en el altar que Dios le entrega. La responsabilidad de esta casa y de este altar es del sacerdote al cual Dios envió a crearle y a formarle casa y altar, y de sus hijos. Al sumo sacerdote, aquel que está sobre los sacerdotes, a este Dios le entrega a todos los sacerdotes levitas. Al sumo sacerdote,
aquel que Dios le entrega su casa y su altar, aquel que Dios pone sobre las naciones. Dios le entrega a todos los levitas, a todos los sacerdotes levitas, Dios se los entrega. A los sacerdotes que Dios llama a trabajar con este cargo, Dios les entrega de igual manera una asignación. ¿Cuál es la diferencia? Que esta casa y este altar que Dios le entrega a el sacerdote, esta casa y este altar que Dios le entrega al sacerdote, Dios le hace responsable a él y a sus hijos de cualquier ofensa que haya en el altar del Señor. Dios le advierte al sacerdote en cuanto a los jóvenes, en cuanto a la niñez. Dios le da una edad en la cual estos son aceptados según Dios los llama. Dios les advierte, Dios les dice a los sacerdotes que Él llama a trabajar en su obra, cuál es el orden, cuál es la edad en la cual los sacerdotes tienen que entrar a trabajar a su casa, a su altar. Dios le dice cuál es la edad que tienen que jubilarse. En el momento que el sacerdote desobedece a la palabra del Señor, maldición va a su vida. Maldición va a su vida. La palabra del Señor a ella no se le puede quitar ni se le puede añadir. Los hijos de Aarón entraron fuego extraño a la casa del Señor que Dios no les pidió. Dios espera que los levitas sacerdotes que Él le entrega al sacerdote, Dios espera que los sacerdotes de la casa sigan sus instrucciones. El sacerdote es responsable de toda ofensa que se cometa en el altar del Señor. El sacerdote es responsable de la doctrina que le da a los levitas que Dios le entrega. Cuando Dios le entrega levitas al sacerdote, Dios se los entrega según Él ha establecido el mandato de la ley para el sacerdote a través de su palabra. Dios nunca le va a entregar al sacerdote un levita menor de edad para que lo introduzca en su casa y en su altar. Dios dice a través de su palabra que deben de comenzar según la ordenanza que Dios le entregó a Moisés a los 25 años. David capacitó y formó. David ubicó levitas en la casa que Salomón formó y creó para Dios, en la casa que se creó para el sumo sacerdote. Aquí se ubicaron los levitas desde 20 años. Este fue el orden por el cual David ubicó a los levitas en la casa que se hizo para el sumo sacerdote.